Entonces, eso es lo que puede pasar con algunas especies, ¿no? Si no se llegan a adaptar, ¿sí? Entonces, hay bastantes ejemplos sobre adaptación de las especies. Por ejemplo, ¿no? En el camuflaje, en el mimetismo, ¿no? Para que las especies lleguen a sobrevivir y que la población no sea baja, ¿no? De estas especies. Entonces, ese ejemplo de las mariposas es un claro ejemplo que la evolución sí existe. Bien, pero ¿qué pruebas son las que tienen los científicos que creen en la evolución? ¿Cuáles son estas pruebas que ellos toman en cuenta para decir que sí existe la evolución? Son varias pruebas, ¿no? 6 para ser específicos, que evidencian que hay evolución. La primera vienen a ser las pruebas de la paleontología, por ejemplo. Las pruebas, las pruebas de la paleontología vienen a ser los fósiles que se encuentran al pasar del tiempo. Luego están las pruebas bioquímicas, que también afirman ciertos componentes químicos o compuestos químicos que presentan diferentes especies. Las pruebas biogeográficas, que también dan claro ejemplo de la evolución. Las pruebas de la anatomía comparada, que son adaptaciones de diferentes especies para adaptarse a un ambiente diferente. Las pruebas de la embriología también es otro ejemplo bastante claro de distintas especies que tienen un parecido semejante, ¿no? Y las pruebas de la domesticación, que es prácticamente la evolución que vemos a diario, ¿sí? A ver, vamos a ver rápidamente cada una de ellas, ¿sí? ¿En qué consiste? Las pruebas de la paleontología vienen a ser los rasgos fósiles o los registros fósiles que hoy conocemos, como es el caso de las especies, por ejemplo, que evolucionan de un ancestro común, ¿sí? Y un claro ejemplo vienen a ser las aves, por ejemplo. Las aves, ¿de dónde surgieron o cómo evolucionaron? Dicen que las aves, por ejemplo, tienen un antecesor común que viene a ser el Archaeopteryx. ¿Quién era el Archaeopteryx? Se dice que fue la primera ave sobre la faz de la Tierra, ¿sí? ¿Y cómo se sabe que esta especie fue la primera ave? Porque se conocen registros fósiles, ¿no? De esta forma está plasmada esa ave en una roca, ¿no? Y que a través de la interpretación científica tenía esta forma, ¿sí? Entonces, esta se dice que fue la primera ave, ¿no? Y de ahí evolucionaron todas las aves que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esa es una prueba de la paleontología, por ejemplo, a través de fósiles podemos llegar a saber que sí hay evolución de especies. Las pruebas bioquímicas, ¿qué nos dicen? Nos dice que todos los seres vivos están compuestos por un mismo tipo de átomos y moléculas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, del material genético que todas las especies presentamos, ¿no? Como es el ADN o el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces, todas las especies heredan a sus progenitores a través del material genético alguna característica, ¿no? Puede ser el color de los ojos, el pelaje, el mismo color del pelo, la forma muchas veces de la musculatura, ¿no? Entonces, todas esas características nos dicen las pruebas bioquímicas que sí son heredables y que todas las especies que evolucionan las presentan, ¿no? Luego están las pruebas biogeográficas. ¿Qué nos dicen las pruebas biogeográficas? Nos dicen que en un principio todos estos continentes que hoy conocemos estaban unidos, pero hubo una catástrofe donde los continentes se separaron. Es por eso que hoy lo vemos así de esta forma, ¿sí? Pero al separarse, esas especies quedaron aisladas unas de otras, ¿no? Y es lo que se conocen como las especies eh,
parientes, por ejemplo, o que están dentro de una misma familia, ¿sí? Pero tienen diferentes características semejantes, como por ejemplo, se dice que el dromedario es una especie de camello que solamente presenta una joroba en su espalda, ¿sí? Entonces se dice que el dromedario, por ejemplo, es una especie que tiene rasgos bastante parecidos a la llama, por ejemplo, que la tenemos en Bolivia o en Sudamérica, ¿no? Entonces se dice que estas especies, la llama y el dromedario, tienen características similares, ¿no? Estas dos especies. Otra característica viene a ser una ave, como es el caso de acá en Sudamérica, conocemos al pillo, ¿verdad? O al ñandú, sí, el pillo, o el suri, que se conoce también en el altiplano, ¿sí? Entonces, este pillo se dice que es también pariente muy cercano del avestruz, ¿sí? Que vive en Europa, ¿sí? Y que quedaron aislados o separados por ese movimiento tectónico que se dio de los continentes, ¿no? Entonces, esas son las pruebas biogeográficas. Bio significa vida y geografía, tierra, ¿verdad? Son las diferentes especies que quedaron separadas en diferentes partes de la Tierra o del mundo. Entonces, esa es otra característica también que afirma que la evolución existe, ¿sí? Las pruebas de la anatomía comparada. Anatomía viene a ser las partes, ¿verdad?, que presentamos en nuestros cuerpos. Entonces, se dice que hay varios órganos que presentan los animales, tal es el caso de las patas, de las alas, de las aletas, por ejemplo, que tienen características, por ejemplo, en la misma cantidad de hueso, pero los animales las utilizan con diferentes fines, ¿no? Las aletas para volar, las patas para caminar, las aletas de los peces para nadar, por ejemplo. Entonces, se dice que esa es otra prueba que la evolución sí existe, ¿no? Y las pruebas de la embriología, ¿qué nos dicen? Que hay especies que a temprana edad presentan una similitud del embrión. Fíjense aquí, este es el caso de un pez, de una gallina, de una vaca y del mismo ser humano, ¿sí? En la primera etapa embrionaria son bastante similares los embriones, ¿sí? Y a medida que van aumentando de tamaño, esas fases del desarrollo embrionario van cambiando, ¿sí? Entonces, esta fase, donde son similares todas estas especies, es una prueba más de la evolución de las especies, ¿no? Que a medida que van aumentando de fase o va pasando el tiempo, ellos van cambiando. Y la última prueba viene a ser la prueba de la domesticación, que este ejemplo lo vemos a diario con los perros o los gatitos que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces, esta prueba de la domesticación, los perros, por ejemplo, fueron domesticados de lobo, ¿sí? De los lobos silvestres. Entonces, de ahí evolucionaron los perros, ¿no? Y son todas las razas que conocemos de los perros, ¿no? Que ya han sido alteradas o han sido cambiadas. Entonces, de este lobo hubo, fíjense, bastante evolución con los perros que hoy conocemos, ¿no? Que es una característica bastante común, o es un ejemplo bastante común de las pruebas de la domesticación, ¿no? Entonces, hasta ahí vemos que la evolución sí ha existido a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos el tema de hoy día. ¿Alguna pregunta que tengan? No. ¿No? Bien, entonces cópiense esta No, tareita. profe. Esta tareita la van a hacer para la próxima semana, ¿ya? Ok, dicen. ¿La ven en la presentación? Sí, sí. Ya. Ya, dice que van a seleccionar 2 especies distintas que van a investigar su evolución y su origen hasta la evolución actual. ¿Qué quiere decir? Si yo escojo un conejo, por ejemplo, tengo que buscar cuál fue el antecesor del conejo, ¿sí?
si voy a ver cuál es el antecesor de los felinos, de los gatos, por ejemplo, tengo que buscar, ¿no? Eso fácilmente lo encuentran buscando en internet, ¿no? Lo mismo de una vaca, de una ave. Están esas tareas ya, y esos datos han sido estudiados, ¿no? O de un delfín, cuál es su antecesor común o de dónde ha evolucionado, por ejemplo, ¿sí? 2 especies quiero que me hagan, ¿ya? Y esa tareita entonces para la próxima semana, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. ¿Y eso dónde lo subimos? ¿A la plataforma? Sí, en la plataforma le voy a dejar un espacio para que ahí la suban, ¿ya? En un Word, ¿ya? En O Word. también Ya. en un Word, o si no la hacen en un manuscrito así y les hagan una fotito, igual la pueden subir, Ah, ya. Ya, Licen. Listo. ¿ya? Atiendan a la lista, por Ya. favor. Uy, menos 30 megas. Vaya, niño. No, ya, una más, así, vale, ya. No, me tarjeta mucho. ¿Ya? Me dicen presente, por favor, rapidito. Ya, Vallejo, profe. Elba, Bazán, Patricia, Bejarano, Carmelo, Calizaya, Mayeli, Presente. Camacho, Laura, Presente. Cazorla, Caroline, Presente. Céspedes, Jessica, Chubirú, Pamela, Presente. Cosío, Nelly, Presente. Cruz, Paola, Presente. Delgado, Jaime, perdón. ¿Está Presente. Jaime? Delgado, Presente. Jonathan, Presente. Fuentes, Lorena, González, Ediberto, Presente. Mamani, Belén, Mamani, Glenda, Presente. Mejía, Emerson, Moreno, Andrea. ¿Está Andrea? Presente. Ortega, Yasmín, Presente. Pedraza, Rosilde, Presente. Quiroga, Marisela, Rodríguez, Bianca, Presente. Romero, Edwin, Tanto en supermercados, en banca, en el mercado abierto. Úsuga, Mildred, Velázquez, Elena, Villarroel, Jessica, Presente. Yucra, Alejandra, Me voy primero muy agradecido con el pueblo montereño, valiente de verdad, valiente y consciente de que su situación es un tanto compleja y de que ya corriendo esto a cargo de las autoridades locales. ¿a todos los nombré, chicos? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Menos 20 megas. Bien, chicos, con esto acabamos la clase de hoy día, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya, Chao, profe. Lice. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Luego. Chao. Goodbye, goodbye.